Nuevamente, buenas tardes. ¿Cómo les va? Haz la presentación. Sí, claro. Entonces, compañero, le presento al doctor Félix Córdoba, de asesorías pensionales, ¿no? Seguridad Social, asesorías pensionales, es nuestra empresa. Ellos nos van a dar esta charla, entre otras cosas, gratis, pero si quieren ilustrarnos un poco sobre todo esto, cómo se hace el proceso para regresar a Colpensiones. Entonces, él viene así concretico a ese tema, pues, porque todos sabemos los efectos que tienen los fondos privados con respecto a nuestras pensiones. Entonces, él viene directamente a colaborar en eso. Entonces, lo presento, acá están compañeros funcionarios y hay contratistas. No, todos son funcionarios. Estamos todos funcionarios. Bueno, miren, mucho gusto, mi nombre es Félix Córdoba. Yo tengo estudios en Derecho en la Universidad Libre. Tengo también estudios en Administración Pública del Politécnico Gran Colombiano. Y tengo estudios de especialización en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Soy el representante legal de Seguridad Social, Asesorías Pensionales, hace ya desde el año 2008, 2009, llevamos ya 12, 13 años en esto. Soy gerente de contenidos del programa, no sé si alguno de ustedes ha visto un programa en la mañana que se llama Pensiones al Día, asesorías especializadas en Red Más. Ahí salimos ya hace 4 años, de 5:30 a 6 de la mañana. Y tenemos un periódico, también que se denomina Pensiones al Día, sacamos 4 ediciones al año. La cuestión aquí es cuál. Nosotros dedicamos a todo lo que tiene que ver con asesorías y consultorías, tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Nosotros hemos atendido al personal de la Procuraduría, de la Contraloría de Bogotá, del Consejo de Bogotá, los empleados del Congreso, el Acueducto, el IDRD. Ese tipo de charlas las hacemos en entidades públicas, tanto privadas. Empezamos haciendo un pequeño recuento muy breve de en qué se basa o cómo está conformado el Sistema General de Pensiones en Colombia. Nosotros, ¿por qué damos ese tipo de charlas? Porque nos hemos dado cuenta a través de los años que hay mucha, o hubo, ya no tanto como ahora, hubo mucha desinformación con respecto a qué era el tema pensional en Colombia. La gente pensaba pronto que nunca iba a envejecer, cotizaba donde le dijeran que cotizara y simplemente se cumplía con trabajar y hacer sus aportes o cotizaciones normales. Ya después que vino la tecnología, los celulares, las redes sociales, ya la gente empezó como a darse cuenta de ciertas cosas que antes no sabía. Entonces, a raíz de eso, nosotros tomamos esta iniciativa hace ya varios años y nos dedicamos a dar ese tipo de charlas en las entidades. Entonces, lo primero, ahí yo no sé ustedes, se dan la vuelta un poquito, es determinar cómo está el Sistema General de Pensiones en Colombia. En Colombia hay 4 regímenes pensionales. Uno, que es el régimen de prima media, administrado por Colpensiones. Este nos sirve mucho. 2, el régimen de ahorro individual, administrado por los fondos privados, que ustedes conocen que son Porvenir, aquí yo vi otro, Porvenir, Colfondos, Protección y Ol Mutual. Este es Colpensiones. Y 3, Me trajo uno y no sirvió. el verde no sirve. Y 3, está los regímenes especiales. Y 4, están los regímenes exceptuados. Entonces aquí hay algunos funcionarios, ¿no? Que son de planta, que son de carrera administrativa, o que cumplen funciones públicas. ¿Qué sucede? Por lo que veo, así abajo, pues están muy jóvenes todos. Entonces ustedes no son ni un régimen especial ni un régimen exceptuado, ¿sí? Aquí todo el mundo se rige con estas dos, no solamente. Con una de estas dos. O por Colpensiones, régimen de prima media, o por fondos privados, un régimen de ahorro individual. Aquí está rigiendo es la ley 797 del 2003. Esta es la norma. Buenas tardes. Esta es la norma que rige
los dos regímenes pensionales. Entonces, lo que se trata de esta charla más o menos es diferenciar en qué consiste una, en qué consiste la otra, cuáles son las diferencias y cómo es para regresar de uno a otro como tal. Entonces, primero, miremos el régimen de prima media, de Colpensiones. Importante de aquí, como les digo, esto puedo yo remontarme al año 1963 con las primeras normas, pero a lo que nos importa realmente lo que les cobija a ustedes, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese recuento histórico de la introducción de la seguridad social, etc. Entonces aquí, como les dije, está la ley 797, que está dentro de este régimen, está la ley 33 del 81, está la ley 71 del 88, está el acuerdo 049 del 90 y... no, son esos. Entonces ya con estos, dependiendo la edad de cada uno de ustedes y el número de semanas y el tiempo en el cual las hayan cotizado, sabemos qué régimen les compete. Pero pues, obviamente, les explico así rápidamente. La ley 33 del 81 es solamente por las personas que trabajaron en el sector público todo el tiempo. O sea, 20 años o más de 20 años de servicio en el sector público. No importa que sean distintas entidades, lo importante es que sea sector público. Esto tiene una normatividad especial porque permite que las personas se pensionen en los 55 años, ¿sí? Y con 20 años de servicio. 20 años de servicio son 1030 semanas, son 20 años de servicio. Y 55 años de edad. Lo que pasa es que para que ustedes puedan acceder a estos beneficios de estas normas, deben tener algo que se llama régimen de transición. ¿Y qué es tener? Que esto nos va a salir para de ahí en adelante. ¿Qué es tener régimen de transición? El artículo 36 de la ley 100 establece que tener régimen de transición, si los traduzco para que lo entiendan sencillo, es tener tres requisitos. Uno, que al 1 de abril del 94 tengan 750 semanas o 35 años mujer o 40 años hombre. Entonces, primero, ¿yo cuántas semanas tenía el 94? Ah, yo tengo 15, 16 años, ¿vale? Tengo más de 750, las 750. O la edad, mujeres 35 o 40 años hombre. El segundo requisito es acreditar 750 semanas a julio del 2005. Entonces se miden las semanas desde que empezó a cotizar hasta julio 07, hasta julio del 2005. Si ahí tengo 750 semanas o más, tengo ese requisito también. Y tres, haber cumplido, hay mucha gente que tiene estos dos, porque tienen 2000 semanas, un poco de tiempo, bueno, lo que sea. Con el negro de pronto. Gracias. No, vamos a botar eso más bien. Estos, ahí no se notan. Está así por el caso. Entonces, mucha gente tiene ese porque tiene mucho tiempo laborado, pero el cuarto sí casi no lo tiene, el tercero casi no lo tiene, que es haber cumplido al 31 de diciembre del 2014. 31 de diciembre del 2014 es la fecha en la cual se acaba definitivamente el régimen de transición en Colombia, ¿sí? Una primera parte fue en el 2010 y lo extendieron hasta el 2014. Entonces aquí la persona debe tener a esta fecha los requisitos de la norma que quiera que le apliquen. Entonces tiene que tener la edad y las semanas. Entonces mucha gente, las que están ustedes aquí, pues obviamente el 2004 no tenían 55 años de edad, ¿sí? Ni 60 años con esta norma, ni nada por el estilo. Entonces a ustedes esta transición no les aplica excepto para algo que es el traslado. Para un traslado sí se mira esto, ¿sí? Las semanas o la edad a la entrada en vigencia de la ley, que fue la ley 100 de 1994. Entonces, esta es con 55 años, 20 años de servicio. La ley 71 del 88, esta norma establece igual 20 años de servicio, pero esta vez sí son 60 años hombre y 55 años mujer. Lo que quiere indicar que si ustedes quieren que les apliquen esta norma, deben tenerse tiempos mixtos. Ahí se pueden mezclar. Yo estuve un tiempo en el sector público y estuve un tiempo en el sector privado, me unen las dos con esta norma, que es la más favorable. ¿Por qué? Porque son 20 años de servicio. Y la edad, 60 años hombre, 55 mujer. Pero, para que les cobije eso, tienen que tener esto. ¿Sí? ¿De todas formas ganaste? Cumplir con las tres. Entonces, nada que hacer ahí, tampoco les compete a ustedes.
La 049 del 90, esto es el decreto 758 del 90. Esta es chévere, ¿por qué? Porque permite pensionar con 500 semanas o con 1000 semanas. Oye, hola. 049. Del 90. Ya la gracias. Listo, ya te les muestro una cosa ahí. Entonces, esta norma es para los más viejitos. Los viejitos, ¿por qué? Con 500 semanas se pueden pensionar. Hoy en día he sacado una que otra. Pero este régimen de las 500 se acabó en julio del 2010. Esa de pronto es para algunos de sus papás, sus abuelos por ahí que de pronto cotizaron 600, 700 semanas y no saben a qué tenía derecho, de pronto puede ser por eso. Debe tener los requisitos a esta fecha. A julio del 2010 tiene que tener el hombre los 60, mujer 55 y tener las 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. ¿Qué significa eso? Que en los hombres es de los 40 a los 60 y las mujeres de los 35 a los 55. Entonces, si en el lapso de este tiempo tienen las 500 semanas y cumplen los requisitos de edad y eso antes de julio del 2010, pueden tener derecho a ese régimen. ¿Listo? O el de 1000 puede ser con 1000 semanas en cualquier tiempo, siempre y cuando tengan estos tres requisitos. ¿Listo? Antes del 31 de diciembre del 2014. Para pocas personas. Pero lo que nos importa a nosotros aquí es esta. Es la ley 797. Esa es la que nos cobija a todos. Entonces aquí están solicitando actualmente 62 años hombre, 57 años mujer y 1300 semanas. ¿Cómo? 62 años hombre, 57 años mujer y 1300 semanas cotizadas, sea sector público, privado, mixto, uno solo, no importa, acredite el tiempo, la edad y tiene derecho a su pensión. Esa es la norma que le cobija a ustedes en este instante y les va a cobijar pues con la que se van a liquidar ya prácticamente. ¿Cómo se pensionan las personas en este régimen? Una pregunta, ¿aquí quién está en Colpensiones? La mayoría. Ok. ¿Cómo se liquida la pensión aquí en Colpensiones? En Colpensiones liquidan con 1300 semanas, le aplican a usted una tasa de reemplazo, un porcentaje que depende de qué, del número de semanas que tenga. Si tiene 1300, el mínimo son el 60%. El mínimo. ¿Por qué? Porque el mínimo son 1300 y sobre eso el 60%. 60% sobre el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. Entonces, si una persona hoy en día, este año 2018, cumplió su edad, sea 62 o 57, si es mujer, le tomarían del 2018 que estamos, 10 años atrás, 2008. Y en estos 10 años, del 2008 al 2018, sacan el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es el promedio de esos 10 años más la indexación del IPC de cada año. ¿Sí? Entonces, si usted en el 2008 se ganaba 3 millones, traído eso a valor presente, del 2018 serán 3,5, casi 4 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Una persona que se gane, ¿qué? 3, 4 millones de pesos. 4. Entonces, digamos 4 millones de pesos. Un ejemplo, 4 millones de pesos que sea el ingreso base, ¿listo? Que durante todos los 10 años tuvo un promedio de 4 millones de pesos. Puede ser más, puede ser menos, pero vamos a sobre 4. Y promedio de semanas. Por lo general, las personas que trabajan en el sector público, trabajado años ahí, 20, 25, casi 30 años. Entonces, pongan un promedio de 1500 semanas. 1500 semanas son 30 años. Si usted cotizó 1500 semanas con un promedio de esto de 4 millones de pesos, a usted le van a aplicar más o menos el 70%. 7 por 4, 28. Su pensión sería más o menos de 2.800.000 pesos. ¿Listo? De 4 millones los últimos 10. Los dos con esas semanas. Si usted tiene más semanas, pues le aplican el 75 o el máximo, que es el 80. Claro que, pues, ¿para qué les voy a decir mentiras? El 80 no se lo aplican a las personas que ganan más de un salario mínimo.
Las personas del mínimo mínimo sí les da hasta el 80 si tienen muchas semanas. A ustedes que van a ganar más del mínimo les aplicará el 75 al 77%. Entonces eso es 2.800. Pero esas semanas, disculpe, depende de las adicionales a las 1.300. El 1.5 por cada 50 semanas de más. ¿Sí? Se va incrementando. ¿Qué sucede? Esta pensión es vitalicia, toda la vida. Esa pensión tiene beneficiarios. Si ustedes fallecen, tienen los beneficiarios de ley. El esposo, la esposa, cónyuge, compañero, compañera permanente, hijos menores de edad, hijos en estados de invalidez, etc. Las garantías que tiene una pensión de vejez en este régimen de prima media. No sé qué más preguntas tengan con respecto a esto de Colpensiones. El aumento cuando lo aplican el 70% es a las semanas que se pasan de los 20 años. De las 1.300. De las 1.300 semanas. Cada semana va a aplicar. Por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300 se le aplica el 1.5 de más. ¿Listo? Ahí va aumentando, va subiendo, va subiendo. Es un factor. Correcto. Entonces, señora. Una pregunta que nos dicen que sí y otros que no. Si tiene la edad y tiene las semanas, Sí. pero dejó de aportar porque supuestamente tiene la edad y las semanas, Sí. y se les liquida No, yo lo de entiendo. acuerdo. Entonces, mire, ¿Sí yo usted me entiende? entiendo. Ella me entiende. Usted dejó de cotizar en el 2018 ahorita porque usted ya tiene las semanas, tiene 1.800 semanas y la edad ya tiene 57 o 62 años de edad. Entonces, esto no es opcional, ¿no? Esto depende si usted trabaja en entidad pública, en entidad privada o si es independiente. Entonces, en entidad pública no puede hacer nada. Usted va a seguir haciendo los aportes. Entonces, este escenario se da es cuando usted es independiente, por ejemplo, o se quedó sin trabajo. Entonces 2018 y usted se pensiona, digamos, a los 5 años después, en el 2023. ¿Por qué? Porque sí. Entonces del 18 al 23 o 5 años usted no cotizó, no aportó. Ese tiempo no se tiene en cuenta, porque son 10 años efectivos cotizados. ¿Qué se hace? Siempre y cuando haya ¿Continuos? ¿Cómo? ¿Continuos? ¿Cómo así? Los 10 años cotizados continuos. Continuo O discontinuos, no importa. Que un año no trabajé, que uno sí, pues le tiene en cuenta los que sí trabajó. Más son las semanas. ¿Listo? Entonces esos 10 años perfectamente, en 10 años de liquidación pueden ser fácilmente 15 o 20 años efectivos cotizados. ¿Sí me van a entender? Entonces digamos aquí, ustedes tienen en cuenta el 2008 al 2018 y dejó de cotizar y se pensionó en el 2023. Entonces eso se convirtió del 2008 al 2023. ¿Sí? Se convirtió en 15 años. Y le aplican la indexación correspondiente al 2023. ¿Listo? Para que no pierda el valor adquisitivo de la pensión. Solo por los 10. de 10 años, solo con 10 años. Exactamente. Pero ahí hay un deterioro, un detrimento o desfavor. No, porque por eso se indexa y le aplican el IPC de cada año. Ah, ok. Este IPC de estos años no se le pierde porque se lo van a aplicar. Ah, ok. ¿Listo? Eso. ¿Qué otra duda tiene al respecto? Con respecto a eso. Para la pensión de invalidez, ¿Por qué dice que asiste? tiene que haber cotizado los últimos 3 años y si no, grave. Bueno, eso depende. Esas pensiones de invalidez y de sobreviviente, según la ley, establece que tiene que tener en los últimos 3 años mínimo 50 semanas de cotización. Eso no aplica para las personas que ya tienen las semanas requeridas. Entonces, si usted es una persona que ya tiene las 1.300 semanas y se muere o se enferma, se invalida, la norma no le exige tácitamente eso. ¿Por qué? Porque usted ya tiene el requisito de las semanas. ¿Listo? Si tiene menos... De 1.300. No, ahí sí se la piden. Sí, ahí sí es Tienes que distinto. esperar. ¿Cómo? Tienes que esperar. No. Dice que los últimos 3 Coloquémoslo en años tiene ejemplo. que haber cotizado. Coloquemos el ejemplo. Entonces, una persona este año 2018, digamos en agosto, falleció o tuvo una invalidez. Una de dos. ¿Listo? Digamos que el 3 de agosto. La ley exige que en los 3 años anteriores, o sea, 2015, agosto 3, de aquí a aquí, tenga 50 semanas, un año. En esos 3 años que tenga uno. ¿Sí? Eso es lo que es el requisito para las invalidez y para la sobrevivencia. Acá. Entonces digamos que esa persona, al fallecer o al causar la invalidez, tenía ya 1.500 semanas, sin importar la edad.
o ya la ha dado, menos, no importa. 1.500. Y esa persona del 2015 al 2018 no cotizó. Entonces el fondo de pensión lo que le va a decir, qué pena, no cotizó los últimos 3 años, no tiene derecho a la pensión. Pero jurisprudencialmente tiene que contratar al abogado, se pasa el proceso y un juez le va a reconocer el derecho a la pensión. ¿Por qué? Porque ya tenía causado las semanas de la pensión. ¿Listo? Tanto de invalidez como de sobreviviente. Puede ser también que no tenga las 50, sino que tenga 40, o 30, o 45, o 49. Le dicen no, que pena, no tiene derecho. Tiene que, ante un juez, demostrar que sí tiene derecho, ¿sí? Por principio de favorabilidad. Hay otra que, pues, se lo voy a explicar aquí rápidamente, que es cuál, y sucede muchísimo. Se le murió el abuelo, el papá, no, lo que sea, y no trabajó continuo, o no le cotizaron continuo, y ahí no tiene las semanas. Como les digo, no tiene sino 30 semanas. Y no tenía sino 800 semanas, o 500, o 300, no importa. Y por poquito se peló y, madre, no alcanzó a tener la pensión. Entonces hay algo que se llama, es un principio del derecho a la seguridad social que se llama el principio de la condición más beneficiosa. Entonces cuando ustedes, alguna persona, un familiar, se falleció o se invalidó y fueron al fondo y le dijeron, no, no tienen las semanas en los últimos 3 años, no tienen nada que hacer. Resulta que al aplicar la condición más beneficiosa consiste en aplicar la norma inmediatamente anterior a esta. Entonces, por ejemplo, la ley 797 empezó a regir en el 2003. ¿Sí? Antes de esa norma estaba la ley 100 del 93. Antes de esa norma estaba el decreto 758 del 90. Entonces, si la persona falleció del 2003 para acá, los requisitos son aquí, 50 semanas, ¿no? En los últimos 3 años. En la ley 100 son 26 semanas, el último año. El último año. Esta son 300 semanas en cualquier tiempo. Entonces el principio de condición más beneficiosa permite adecuar el caso a ver a qué norma le conviene más. Y mediante una demanda se pueden ganar esos procesos. ¿Listo? Para que tengan ahí el dato. Una preguntita, usted, Señor. antes de colocar el ejemplo de los 4 millones, trataba como de hacer una diferenciación entre si era público o privado. Sí, ya ahorita les explico esa parte. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa con respecto a colpensiones o régimen de prima media? Esa pregunta del porcentaje de invalidez tiene que ser de cuánto para que... El porcentaje de la pensión de invalidez depende también de las semanas, y se tienen en cuenta el promedio del salario del último año o de los últimos 6 meses, dependiendo si es enfermedad común o si es enfermedad de origen profesional. ¿Sí? Se toman los porcentajes. Las pensiones de invalidez se liquidan bien, mínimo por el 75%. En los fondos privados, antes de que entremos al tema, en los fondos privados les conviene más las pensiones de invalidez y de sobrevivencia que las de vejez. O sea, si usted se muere, gana más su beneficiario que lo que usted ganaría en vida, porque se liquidan igual que la de colpensiones. Ya le explico eso. ¿Tiene otra pregunta con respecto al régimen de colpensiones? Yo creo que, pero creo que todavía no. La edad que más convenga para cada régimen, eso no va a hablar ahorita más tarde, ¿cierto? No, es que la edad es la misma para cualquier régimen. Para los dos regímenes es la misma edad. Pero pues una vez en una charla que tuve con una señora de Colpensiones decía que los más jóvenes les convenía más el fondo privado. Todo depende del salario, de la estabilidad laboral, de esos dos factores prácticamente. O sea que Colpensiones le conviene a una persona que empiece a trabajar. Mire, no hay problema. Colpensiones. No, entonces tenemos en materia de los fondos privados y ahí explicamos todo. Yo quiero correr esta mesa. ¿Puede? Espera un momentico. Ayúdame. Aguanta. Y esa cámara está mirando es para allá, ¿no tiene que mirar por el otro lado? No, es que... Gracias, está enfocando. ¿Sí se nota? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Tiene el plano ancho, ancho. Bueno, ahora. Si quieres, yo me muevo hacia el tablero. Pues claro. ¿Mucho que Eso es cuestión de mover.
Ahora, el régimen de ahorro individual, que es el régimen donde están los fondos privados, ya sabemos que son Porvenir, Colfondos, Protección y Colmutual. Horizonte lo suprimió y lo adquirió Horizonte. Porvenir. En el inicio del régimen de ahorro individual, el año 1994, habían 14 fondos de pensiones, o sea, prácticamente cada banco tenía uno o dos fondos. Entonces, eso se fue suprimiendo hasta que quedaron solamente estos 4 que fueron los que adquirieron el resto que habían desde el principio. ¿Listo? Aquí en el régimen de ahorro individual, como su nombre lo indica. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo? ¿Ese último cuál es el nombre? Colmutual. Ah, ya. Colmutual. Es el que tiene más poquitos afiliados, tiene como 500 afiliados, 400 afiliados nomás. ¿Está que lo compran ya? Sí. Eso absorben de estos problemas. Entonces, ¿qué sucede? En el régimen de ahorro individual, como su nombre lo indica, es una bolsa individual donde usted hace aportes. Es una bolsita donde usted hace los aportes y maneja ahí una platica. Entonces, en el año 1993, que salió la ley 100, la ponencia de Álvaro Uribe Vélez, estaba de presidente César Gaviria, en ese momento el señor Luis Carlos Sarmiento dijo, oye madre, que hay un buen negocio, ¿sí? Y trajo el modelo de Chile. Entonces miró en Chile en ese momento cómo era lo de los fondos privados, vio que pues una gente se ganaba una plata la cuestión, y él aquí con el poder económico pues dijo, oiga, yo necesito esto. Y efectivamente le dijeron, todo suyo. Antes los fondos de pensiones existían, pero manejaban las cesantías, solamente, cesantías en el 88, 90, cesantías. Ya a partir del 94 con la ley 100 empezó a mover el tema de pensiones. Ustedes se deben acordar que en esa época, pues el seguro social era terrible, la atención, la vaina administrativa, un desorden, el robo, lo habían robado como 3 veces el pobre seguro. Entonces la gente, se le presentaron los fondos privados a decirle, oiga, vea, aquí nosotros lo atendemos bien, le damos tinto, esferos, bolita relajante, le traemos estas niñas, mídelas, no sé qué. Entonces, claro, toda la gente... Eso lo pasó aquí en Parque. Sí, en todo lado. No, pues no me dio nada, dijo, no, pues yo me voy. ¿Pero por qué me voy? El cuento era que usted ya tenía su plata, que es su plata, y que eso le generaba rentabilidad, y que usted tenía un bono pensional, y que usted se pueda pensionar cuando usted quisiera, ¿sí? Que no había ningún problema, que la plata también se la devolvían cuando usted quisiera, que eso era una maravilla. Entonces toda la gente, en el 90%, 80% de la gente migró y dejó pelado el seguro, dejó los restos allá del seguro social. Listo. La gente ya empezó en el año 1994, abril, a estar en los fondos privados. ¿Qué pasó? Antes de esto, en el año 93, con el decreto 663 del 93, nació algo que se llama el Estatuto Orgánico Financiero. El Estatuto Orgánico Financiero es la norma que establece cuáles son las obligaciones, deberes de los entes financieros, los bancos, las cooperativas, los fondos de pensiones, los fondos de cesantías, y eso se rige específicamente por el deber de la información. Entonces, en ese decreto estipuló la ley, el gobierno, que las entidades financieras, en este caso los fondos de pensiones son entidades fiduciarias que administran recursos públicos de pensiones, establecen que los entes financieros deben brindar una información clara, oportuna, veraz y objetiva a los usuarios o a sus posibles afiliados, indicándoles en el mercado si lo que ellos van a adquirir es la mejor opción o si hay unas mejores opciones en el mercado, iguales a ellos. Eso está estipulado en el Estatuto Financiero. ¿Qué pasó? Entraron a regir estos fondos y se le echaron por la galleta esa norma, nadie le puso atención, no pasó nada. ¿Qué pasó? 10 años después, o sea, 2004. La gente que se afilió acá, que ya le faltaban menos de 10 años para la pensión, los 10 años, pues mucha gente en ese lapso de tiempo fue a pedir lo que le prometieron. Oiga, yo quiero pensionarme ya, pensionen.
No, qué pena, ¿cuánta plata tiene? No, tanto, no, es que tiene que tener tanto dinero. Entonces les faltó decirles que para pensionarse anticipadamente tiene que tener por lo menos unos 700 o 800 millones de pesos, de lo contrario no se puede pensionar anticipadamente. Bueno, entonces devuélvame el dinero. No, qué pena, no podemos devolverle el dinero porque usted tiene derecho a una pensión mínima y ahí la ley me obliga a pensionarlo, no devolverle la plata. Pero ¿cómo así? Bueno, entonces después de todo eso la gente demandó y demandó, se cansó de demandar a los fondos privados de pensión y todos perdieron. Todas las personas perdieron. ¿Por qué? Porque ustedes firmaron un formulario de afiliación. Y ese formulario de afiliación tiene una letra chiquita que dice que usted recibió toda la información, asesoría, que no lo coaccionaron y que todo estuvo muy bien para usted. Entonces los jueces le daban validez a eso. ¿Es su firma, sí o no? No, esa no es mi firma. Entonces hacían prueba grafológica. Si es su firma, nada que hacer. No, no es su firma, entonces listo, devuélvase por suplantación. Pero pues la gente firmó, ¿no? Obviamente, en el 99% de los casos. ¿Qué sucedió? Pasó ese tiempo hasta el año 2008, donde salió la primera sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde estableció, dijo un momentico, después de todas estas cientos de demandas que hemos recibido del año 2003-2004 para acá, hasta apenas un abogado con su cliente decidieron interponer el recurso extraordinario de casación. Y en ese recurso extraordinario de casación, la Corte llegó a 3 conclusiones. Uno, que los fondos privados de pensión no cumplieron con el deber legal de la información que estaba requerida en el estatuto financiero. Entonces, eso iba en detrimento, ¿sí?, del mínimo vital de las personas, del derecho a la seguridad social, el derecho a la libre escogencia de fondo de pensión y ahí para allá otros derechos, ¿sí? Estableció la Corte primero. Segundo, estableció que el formulario de afiliación, que todas las personas firmaron, que ese formulario ya no iba a ser válido como una prueba objetiva en los procesos judiciales. Pues ¿por qué? Pues porque si bien es cierto demuestra la voluntad de la persona de trasladarse, no demuestra que le hayan brindado ningún tipo de información clara, objetiva, oportuna, como establece la norma. Entonces ese formulario se acabó ahí. Y 3, estableció que los fondos privados de pensión deben brindar una información clara, objetiva, oportuna y eficaz, pero de manera documental. No es que nosotros lo llamamos por teléfono o le mandamos una razón con el vecino, no nada. Así como fueron a afiliarlo y a acosarlo para que firmara, el fondo tenía que ir a darle la información adecuada. Y no solamente al momento de la afiliación, sino durante todo, desde antes de la afiliación, hasta cuando usted estuvo la última vez allá, en este caso, y establece la Corte eso, hasta antes de la edad mínima de traslado, 47 años mujer y 52 años hombre, que ya miramos esto. Eso fue lo que determinó la Corte Suprema de Justicia en su primera sentencia. A raíz de esa sentencia se abrió la puerta y del 2008 para acá todas las personas que estén afectadas con ese tema pueden acudir ante un abogado, presentar una demanda de primera instancia ante un juez y en segunda instancia ante el Tribunal Superior Distrito Judicial, aludiendo una nulidad o ineficacia de traslado. Disculpa, ¿qué se edad mínima o edad máxima? Por ahí dice- Esta es edad máxima. Máxima. Edad máxima. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En los fondos privados de pensión hay 7 modalidades de pensión: retiro programado, pensión anticipada, pensión de renta vitalicia, pensión de garantía mínima, son varias. Pero aquí, para adquirir alguna de esas modalidades, hay 2 formas de adquirirlo, nada más. Entonces, las personas que estén en fondo privado de pensión solo tienen 2 maneras de pensionarse. Que es, uno, si tiene el monto de capital requerido por el fondo de pensión. Resulta que los fondos de pensiones anualmente sacan, de acuerdo al DANE, la proyección de vida de los hombres, de las mujeres, la proyección estimada de vida, y sacan una cuenta para determinar cuánto es la plata mínima que necesita un colombiano para poderse pensionar con el 110 del mínimo que establece la ley. Para este año 2018, el monto mínimo que pide el fondo son 240 millones de pesos.
Entonces, si usted tiene hoy en día, con lo del bono, mucha gente estuvo en el Seguro Social primero, ¿no? Entonces ahí tiene un bono pensional, más los aportes que hizo en el fondo, más los rendimientos que ha generado eso. Entonces, si usted tiene en total en su cuenta de ahorro individual 240, el fondo le va a dar lo que dice la ley, lo equivalente al 110% de un salario mínimo mensual legal vigente, es decir, 890.000 pesos. Si usted tiene 240 pesos, este monto aumenta. Hace 2 años eran 170, el año pasado, 2017, eran 190. Este año es esto, pues el otro año será más y más, pues va subiendo. Entonces la ley establece, si la persona tiene el monto mínimo establecido por la norma del Fondo Privado de Pensión, se le equivaldrá al 110% del mínimo. Entonces esto es. Si usted de pronto tiene más plata, digamos el doble, 480, pues le dan el doble de esto, 1.800.000. Y así sucesivamente es la proporción que se toma. 240 equivalente a, si tiene 300, pues equivale, etcétera, etcétera. Pero es eso como tal. Aquí está. Ahora, en muchos casos, yo creo que por ejemplo la mitad, el 50%, 70%, la gente no tiene ese monto. No tiene sino 180, 150, 130, 200. Entonces, la otra forma es cuando la persona no tiene el monto de capital. Entonces, cuando la persona no tiene el monto, le dicen, listo, como no tiene la plata, compléteme 1.150 semanas y 57 años mujer o 62 años hombre. Y si me completa sus 2 requisitos, le vamos a dar una pensión de garantía mínima, que es un salario mínimo mensual legal vigente. Si fuera este año, 781.000 pesos. ¿Listo? Sí, entonces resulta que aquí usted tiene, ¿no? Usted está ganando 3 millones, o 4 millones, o 2 millones, no importa. No importa el promedio que usted gane, si gana mucho o poco, no nos interesa. No tiene la semana, no tiene el monto de capital, entonces lo pensionamos con el mínimo. Ese es el problema que está acarreando hoy en día a cientos de miles de personas, que por esta mala información, ¿sí?, o desinformación que le dieron hace muchos años, nunca se enteró en qué consistía un régimen y en qué consistía el otro. Cuáles eran los beneficios de uno frente a los beneficios de otro. Y eso es lo que determina la Corte Suprema de Justicia para dictar las nulidades de estos procesos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa acá? ¿Una pregunta con respecto a esto? ¿De alguno? Si han ganado los demás que no se han Sí, claro, pagado con esa- muchos procesos se ganan. Ven, miren, en nuestra firma como tal, de 10 procesos, de 10 audiencias, perdemos 2 o 3. ¿Sí? Lo que pasa es que son 2 instancias, entonces toca esperar a la segunda instancia. Entonces, pero sí, ahorita les muestro ahí hay audiencias y todo de procesos. Una vez mandado la demanda entre una instancia y la otra instancia, ¿cuánto tiempo puede Bueno, transcurrir? este proceso de nulidad dura más o menos 3 años. Entre la primera y segunda audiencia puede transcurrir 1 año. Un año larguito. Más el fallo y todo. Dura más o menos 3 años el proceso. O sea que eso sería preferible colocarla antes de los 47 o 52. Ah, bueno, ya voy a esa parte. Me parece que empecé en desorden. Para trasladarse, voy a borrar esto. Para trasladarse, Ven, pero termina de la primera a la segunda instancia Falta la 1 tercera. año y la tercera de la segunda a la tercera instancia. ¿cómo así? No, la tercera, Son 3 instancias. hay una, bueno, no se llama tercera instancia, se llama recurso extraordinario de casación. Corte Suprema. Si eso llegara a ver, si se llegara al caso, súmele 3 años más, o sea, no serán 3, sino serán 6. Pero por lo general los procesos terminan en tribunal. Sí. Entonces, miren, para que una persona pueda trasladarse entre regímenes pensionales, llámese el régimen de prima media, Colpensiones, que por lo general es de ahí, o régimen de ahorro individual, hay solamente 3 formas de traslado. Para traslado de régimen. 1.
Una persona se puede trasladar en cualquier tiempo sin ningún tipo de problema si tiene algo que se llama régimen de transición, lo que le expliqué al principio. Entonces, si usted tenía al 1 de abril del 94 750 semanas, puede trasladarse sin ningún problema, es lo equivalente a 15 años. El otro requisito es el de la edad, ¿no? Que haya tenido 35 mujer o 40 hombre. Con esto hay que tener mucho cuidado porque es que esto no lo aplican directamente. Usted puede que a esa fecha tenga esa edad, pero la jurisprudencia establece que el requisito de transición para traslado son las semanas, ¿sí? Es más, así como estamos hablando ahorita del proceso de nulidad de traslado por falta de información, esto de las 750 y los 40 años también fue jurisprudencialmente en su momento, en el año 2002, 2003. Entonces, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, mediante jurisprudencia, dijo, oiga, aquí hay una arbitrariedad. Las personas que estaban a esta fecha, con ese tiempo, eran personas que ya tenían una expectativa legítima a una pensión en ese régimen. Entonces, el fondo no tendría por qué haberlo trasladado. Entonces, todas esas personas, por favor, devuélvanlas. Entonces, efectivamente, las personas que tienen estos requisitos pueden volver, si tengan ahorita la edad de pensión o más, no importa. Pueden hacerlo sin necesidad de abogado. Bueno, sí necesita el abogado porque necesitan interponer tutela y desacato, pero lo pueden hacer solos, igual. Y esto es vía jurisprudencial, también, esto no está en la ley. Le hago una pregunta. Señor. Una persona que tenga por lo menos una edad de entre los 22 y los 26 años. ¿De edad? Sí, y que haya tenido 5 años ya de estar en un régimen de esto privado, ¿a qué se puede pasar así de inmediato? Sin ningún problema, muy bien. El término de permanencia mínima son 5 años. Entonces, si usted está 5 años en uno y ya quiere, pues se traslada, no hay ningún problema. Ya les digo en qué conviene y qué no conviene. Es el primer requisito para que usted traslade sin problema, relajado, porque usted trabajó desde muy joven y tiene ese tiempo de cotizar. Número 2, si usted pidió el traslado antes de los 52 años, si es hombre, o de los 47 años, si es mujer. Si usted, como hombre, hizo la solicitud al fondo de traslado antes de los 52, y como mujer antes de los 47, podía trasladarse sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia también estableció estos plazos. Ahí usted antes de 10 años, hágale, podemos autorizar el traslado. Y de manera jurisprudencial, el Consejo de Estado lo hizo. Pero si usted no tiene régimen de transición y no hizo el traslado antes de la edad requerida, toca hacer un traslado mediante sentencia judicial, que es el proceso que les digo de nulidad de traslado por falta de información objetiva, se llama. Entonces, esas son las 3 formas o alternativas únicas que hay para hacer un traslado de régimen pensional. Entonces, todas las personas que están en problemadas porque les va a llegar la hora de la pensión o ya tienen la edad de pensión y se ganan 4 o 5 millones y su pensión va a caer $1.000.000 de pesos, deben acudir a la demanda mediante sentencia judicial. ¿Qué es lo que pasa? No es que los fondos privados sean malos. Bueno, son malos para mucha gente, pero son muy buenos para otras personas. Por ejemplo, los fondos privados de pensión son excelentes para las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Por qué razón? Porque usted en fondos privados, en el RAI, los requisitos de pensión son 1.150 semanas y la misma edad, 62 o 57. Entonces aquí son 3 años menos de trabajo por la misma pensión que se ganan en Colpensiones. Entonces una persona del mínimo, pues supera aquí porque va a trabajar 3 años menos. ¿Listo? ¿Por qué los de 2 salarios también? Porque como en Colpensiones aplican una tasa de reemplazo, si usted promedia el promedio de los 2 salarios y aplíquele el 70-80, le da más o menos el mínimo, un poco más del mínimo, o sea la diferencia es nada. Entonces ahí es mejor estar en fondo privado. También es muy bueno estar en un fondo privado cuando usted no completó las semanas, ni tampoco completó el monto de capital. Entonces digamos, usted ya tiene, como hombre, tiene ya 62 años y no tiene sino 900 semanas y tiene 180 millones de pesos. Entonces, como no tiene las semanas, ni tiene la edad, puede pedir 180. la devolución.
Ah, les no sale. lo pensionan, le pueden devolver. Es devolución. Es devolución de no. Entonces a usted, si tiene sus 180 millones ahí o 200 millones y no tiene la semana, dice, no, que pena, más bien debe el dinero. ¿Cuánto le quitan? Muchos clientes míos piden el dinero. ¿Qué porcentaje le descuentan en el No tienen, Pero no se tienen, lo dan todo. no tienen por qué descontarla. Ya la, que ya ha pagado? la ley ya estableció, también la jurisprudencia estableció que los fondos de pensiones no pueden hacerle descuentos. ¿Por qué? Porque ya le hicieron usted el cobro de su cuota de administración toda la vida. ¿Sí? Entonces no, ellos no les gusta. Tampoco con pensión. Tampoco. Ellos no les gusta, a ellos no les gusta volver el dinero. ¿Por qué? Porque se quedan sin cash, ¿sí me entiende? Entonces le sacan mil excusas, le dicen, no, tranquilo, yo lo pensiono. Yo a usted lo pensiono, le ponemos el resto. No, nada. Toca pelear para que devuelvan dinero si no tienen los requisitos. Para hombre y mujer. Para, pues, bueno, aplica distinto, lastimosamente. Pero si el monto del ahorro es bueno. Porque es bueno, porque le genera rentabilidad. No, por eso, pero si el monto del ahorro es muy mínimo y pues no compensa pues con lo que se vaya a pensionar. No lo entiendo. A ver, yo creo que la persona tiene que evaluar, ¿sí? El capital Sí. que le van a dar. Ah, claro. Si Entonces, usted, tiene, exacto. si usted no tiene sino 50 millones. 70 millones de pesos, pues usted qué hace con 70 millones, también deme la pensión del mínimo. Yo me espero un poquito cotizo y me pensiono. Sí, eso ya es decisión de cada quien, dependiendo Así de las gane lo finanzas. que gane, ¿no? ¿Cómo así? Así tenga el salario que tenga y si llega a la edad de pensión y no tiene unos 70 millones porque de pronto ha cotizado muy poquito en su vida. Sí. Eso también sucede, ¿no? Sí, dependiendo del capital que tenga. O sea, hay personas que prefieren, digo yo, muchos clientes míos prefieren el dinero cuando digamos es más de 150, 180 para arriba. Porque me dicen, vea, pues yo cojo esa plata y voy y me compro un apartamento en Ciudad Verde, lo arriendo, y tengo el inmueble y tengo el arriendo, y tengo mi pensión. Sí. Sí, y no tengo ningún problema. En cambio, que vayan a dar aquí esos 700.000 pesos, prefiero hacer otra cosa. O tengo un negocio de no sé qué y esa plata le saco no sé cuánto anual. ¿Sí? Entonces, eso depende de cada persona. ¿Cuáles son sus necesidades o sus prioridades? Ven, pero tú decías que cuando yo te dije que devolución de los sueldos aplica igual para hombre y mujer. Ah, bueno, ¿no? a eso voy. ¿Qué sucede? A ver, un ejemplo claro y práctico. La edad de los hombres es a los 62, ¿cierto? Y las mujeres es a los 57. Las edades de pensión. Entonces, el mismo ejemplo que acabo de colocar ahorita. El señor cumplió 62 y tiene 180 millones de pesos. La señora cumplió 57 y tiene 180 millones de pesos. No quiero seguir cotizando, quiero que me den por favor la devolución de mi dinero. Entonces el señor pasa su solicitud y le dicen, listo, tome sus 180 millones de pesos. Se va con su platica, contento. Y a la pobre señora le dicen, no, qué pena, a usted todavía no podemos darle el dinero. Pero ¿cómo así que no? Si yo ya tengo la edad, sí, lo que pasa es que hay una laguna legal que establece que, me remonto un poco más atrás, estos 180 millones de pesos, ¿de dónde salen? De un bono pensional más unos aportes más unos rendimientos. Eso es lo que se denomina la cuenta de ahorro individual. Y este bono pensional, la norma de bonos pensionales establece que la redención, o sea que se puede hacer efectivo el bono pensional, en los hombres es a los 62, pero en las mujeres es a los 60. Entonces la mujer tiene que esperarse 3 años más para que le den la misma plata. Esa parte casi nadie conoce. No, sí. Entonces, a menos que usted no tenga bono. Si usted no tiene bono, si la mujer nunca cotizó en el seguro y siempre cotizó en el régimen de ahorro individual, pues sí se la... Si no tiene bono, entonces si no tiene bono, pues le devuelven la plata a los 57. Toda su plata. Pero por lo general las personas tienen un bonito pensional ahí que es el que realmente le ha generado el billete. Sí, porque eso tiene una rentabilidad buena. Entonces, por eso digo que a las mujeres les toca hasta los 60 años. O puede decir, listo, no importa, démelos ya, yo quiero mi plata ya. No le dan 180, sino le dan por ahí 100. Porque le descuentan supuestamente la rentabilidad que va a tener esa platica en el futuro. O sea, es una redención anticipada de bono pensional. Entonces le dan menos dinero. Por eso es. ¿Y a hoy cuál es la proyección de vida de hombres y mujeres? Según el DANE, mujeres están en 85 y hombres están como en 78 años, más o menos. Si no estoy mal, eso fue para antes del censo, no sé ahorita con el censo no en qué estará. Una pregunta ahí. Mientras tanto, ahora sí, ¿dónde ponemos Que esto? nos dejen la pensión.
¿Dónde ponemos esto? ¿Eso es en el televisor o en dónde? Sí, ahí. ¿O acá? Ay. Con A eso. ver qué hay por aquí. Ella sabe. ¿Preguntas? Separarse ya viejito de más negocio. No, que no sé si viene el tema todavía o todavía falta para, o lo vayas a poner más adelante. Si yo, por ejemplo, ahorita me voy a trasladar a Colpensiones, Sí. todo esa parte de aportes, sobre todo, perdón, de rendimientos, ¿va incluido en eso que se va para Colpensiones? Sí, claro. Lo que pasa es que ya les explico una cosa, en Colpensiones no importa el capital. Sí. Usted puede tener Tiempo. 500 millones o 100 millones, lo que importa es el promedio de los últimos 10 años. Ajá. Para de contar. ¿Y dónde está esto? Pues madre, pero esto es el lujo. No, usted le da... Sí, pero este no es. Arriba le voy a decir ampliar, arriba. Sí, pero antes de ampliarlo quiero ubicarlo. E intenté cambiarme y ahí me di cuenta, Yamil, que no me podía cambiar. Usted sabe, diga una persona que personas al año en el sol. De convenciones. Listo. ¿Aquí se amplió o es aquí? Arriba. Acá. Y empezó una agenda de reivindicaciones, entre ellas la creación del Ministerio de Trabajo. Ella es la exministra de Trabajo, Griselda Restrepo. Ella entregó su política en el gobierno Duque y va a hablar acerca de ese tema específicamente. Luego la creación de Colpensiones. Usted recordará que cuando recibimos el gobierno era el antiguo IS y teníamos un atraso muy grande en los temas pensionales. Hoy la creación de Colpensiones es otro logro magnífico de este gobierno que ha permitido sacar adelante primero el derecho a una pensión, Yamil, porque cuando la gente trabaja toda la vida para pensionarse, lo que quiere es eso, pensionarse, y esas cifras de pensión han sido supremamente importantes. Decir además que creó la unidad. Pero, ministra, perdón, Sí, claro. sobre convenciones. El nuevo gobierno ha dicho que no va a acabar con convenciones, lo que es una muy buena noticia, ¿no es cierto? Sí, Yamil. ¿Cuáles son las cifras de convenciones, ministra? Mire, Yamil, en Colpensiones crecimos de manera muy importante 432.000 pensionados. O sea, afiliados a Colpensiones. Digamos, pensionados del país, afiliados a Colpensiones. Apenas. 432.000. En total. 75.000 en el año 2017. Es que el número de pensionados del país, recuerde, Yamil, son 978. Le estoy hablando de 978.000 pensionados de Colombia. Hoy estamos estamos más o menos en 1.200.000, Yamil. Entre fondos. No, todos son como 2.300.000 más o menos. En Colpensiones están 978, 432.000 solo 472.000 en el año 2017. Le estoy hablando de la cifra nueva, Yamil, que nos indica que hemos mejorado sustancialmente. Era muy difícil pensionarse en Colombia en el antiguo IS. Colpensiones ha permitido recuperar la confianza en el tema pensional del país y, por supuesto, es un instrumento maravilloso que le queda al siguiente gobierno. Me alegra oírle decir que están pensando ratificar toda la agenda pública de Colpensiones, porque Colpensiones ha sido una entidad supremamente importante para Colombia. Me decía usted, ministra, que hay más de 1 millón de pensionados hoy en Colombia. Sí, hay 2 millones, entre los dos regímenes hay como 2.300.000 ¿Y pensionados en el país. por qué razón la gente que renunció a Colpensiones para meterse a los fondos privados, ahora quiere salirse de los fondos privados para volver a Colpensiones? Bueno, porque la ley le da la posibilidad, Yamil, a los pensionados de Colombia de poder ver dónde
les beneficia más para, digamos que a los trabajadores colombianos para saber dónde les beneficia más, dónde deben estar para tener una mejor pensión. Entonces la gente analiza, entre otras cosas hoy hay una responsabilidad del Estado colombiano, la doble asesoría. Quiere decir que ninguna persona en Colombia se volverá a pensionar sin tener absolutamente claro cuál es el régimen que más le beneficia. Eso hace que mucha gente que está en un régimen quiera pasar a otro y viceversa, alguien que está en un régimen quiera pasar a otro. La cifra que tengo es que 11.000 personas al año se están cambiando de una a la otra. Tengo que reconocer que efectivamente Colpensiones es la que más se está recibiendo afiliados. ¿Y por qué ocurrió eso, Cristian? Porque la gente pudo empezar a revisar sus historias laborales, Yamir, pero además, y darse cuenta dónde le conviene estar. Pero, ¿y por qué es tan difícil pasar de un fondo privado a Colpensiones? No es fácil, no es difícil, Yamir. Hoy una persona se puede cambiar de régimen cuando quiera. Digamos que le preestablecen una agenda. Es difícil, Yamir, en unos tiempos. Cuando pasan los 47 años, las mujeres, que ya es su edad, 10 años para pensionarse, ahí hay una limitación legal. Y los hombres, cuando pasan 10 años, quiere decir que cuando los hombres llegan a los 52 años, tienen que estar todos muy atentos cuando van a llegar a esa edad, porque ahí es donde les ponen una limitante legal. Pero nosotros hemos venido sosteniendo desde el Ministerio, Yamir, que para cambiarse de régimen, después de que la persona pueda demostrar sus condiciones, pues tendrá que haber oportunidades procesales para que la gente se pueda cambiar. Porque no es justo el régimen pensional de Colombia si obliga a una persona que se beneficia con un régimen de estar en otro, que es lo que ha tratado de hacer un poco la doble asesoría, que la gente tengan los fondos de pensiones y Colpensiones la obligación de contarle a la gente qué es lo que más le favorece a él para que la persona pueda migrar al fondo pensional que efectivamente lo ayude. Pero ciertamente a uno permanentemente recibe llamadas de pensionados de mucho más de la edad habitual de retiro, diciendo que es sumamente difícil salirse del fondo privado y volver a... Claro, porque allí es que está la dificultad legal, Yamir. Cuando la persona cumple 47 años, si es mujer y su edad de pensión es 57, la ley dice, le da como un tiempo, usted se puede trasladar hasta antes de 10 años. Ahí está, por eso la gente está poniendo tutelas y está, digamos que, presentando algunos argumentos jurídicos para poderse trasladar. Y los hombres 10 años antes, o sea... Eso. Pero entonces, ministra, en esas edades ya donde usted llama difícil, es imposible volver al antiguo régimen. Pues le quiero decir que hay discusiones jurídicas que están ante tribunales, porque ya son los jueces los que pueden conceder ese traslado. Pero siempre, Yamid, y lo quiero decir con toda la claridad, en el país, una persona que cree que no va a estar en el régimen que le beneficia, podrá acudir a la justicia ordinaria. Tenga la edad que tenga. Tenga la edad que tenga, podrá acudir a la justicia ordinaria, porque sería muy injusto un régimen, Yamid, que obligue a las personas a quedarse en un régimen pensional donde no le favorece. Nosotros creemos que aquí hay sabiduría en lo de doble asesoría y por supuesto los jueces de la República que han concedido la posibilidad a muchas personas trasladarse de fondo cuando no les conviene en el que se quedan. Usted, ministra, conoce bien las condiciones que recibe un pensionado de Colpensiones y las conoce también en los fondos privados. Digamos que sí. Entonces, para esto, ministra, si las conoce bien, si usted tuviera hoy la decisión de pensionarse, ¿lo haría en Colpensiones o en fondo privado? Pues ya yo tengo una discusión jurídica sobre ese tema, por eso lo conozco bien. Y lo conozco bien porque usted sabe, tal vez algún día le conté vía telefónica que yo había tenido más o menos esa historia que estoy transmitiendo hoy aquí. Cuando llegó mi edad, cuando yo cumplí 47 años, estaba en un régimen, no voy a decir cuál, que no me favorecía. Y he intentado legalmente trasladarme. Le quiero decir que salgo de ministra y no lo he hecho porque no lo quería hacer estando como ministra. Salgo de ministra y tengo ya contratado un abogado que va a presentar una demanda para que me permitan cambiarme de régimen. Y lo están haciendo muchos colombianos. Yo no puedo creer eso. Claro. ¿Y se va de qué régimen a qué régimen?
No, pero ya mí eso sí no me haga decirlo aquí porque creo que también le debo a uno y otro régimen como ministra, no, a cualquiera ministra. Pero quedó claro, porque usted estaba en un fondo y estaba para regresar. Sí, yo estoy en un fondo y cuando voy a hacer la revisión, cuando cumplí 47 años, diga Sí. que... Bueno, es eso. Griselda es clienta nuestra. Es que ni la ministra se puede pasar que Es salgan clienta. los demás. Indicado que eso no es suficiente para entenderse que se hubiese hecho una manifestación libre y Y esto, voluntaria y digamos, no acompaña esto es la ningún última anexo que informativo nosotros. y aparte libre y voluntaria No, la última de la no, decisión de elección del traslado accedido a los beneficios. Esta es una audiencia. Muchas de gracias, su instancia. señoría. En este caso, pues efectivamente se allegaron al proceso las pruebas de tipo documental y de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, las pruebas de tipo desprendidas de las declaraciones rendidas tanto por el representante legal de Colfondos como por el demandante, se puede evidenciar que en este caso, pues, es procedente la declaración de la nulidad y en consecuencia de la ineficacia del traslado de régimen pensional del que fue sujeto el señor Héctor Ramiro Cifuentes. Lo anterior, por cuanto de acuerdo como la jurisprudencia y la ley lo han normado y lo han indicado, este traslado no reúne los elementos que acompañan la eficacia que debería predicarse de este traslado. En primer lugar, pues es obvio que la información que recibió el señor Héctor Ramiro Cifuentes no acompañó todas y cada una de las etapas, entendiendo estas desde la antesala de la afiliación hasta el momento mismo de determinar las condiciones para el disfrute de su pensión. Además, esta información no fue brindada de manera completa, ni oportuna, ni fue comprensible para el afiliado, y eso lo podemos ver de la manera en que se... Ellos son los abogados de protección, la abogada de Colpensiones, hay otro abogado ahí de Colfondos, ¿sí? Y la que está hablando, la doctora Muñoz, que es de... Expresa el señor Héctor cuando no comprende de qué se trataban los movimientos o bajo qué circunstancias podría haber accedido a los beneficios que en un principio le ofreció la persona que le ofreció el traslado de régimen pensional. Atendiendo a lo que en este caso se está decidiendo es una decisión, valga la redundancia, de seleccionar el régimen pensional al que una persona va a pertenecer y que esta decisión trae consecuencias trascendentales en la vida de las personas. La jurisprudencia ha indicado que en cabeza de los fondos pensionales no solamente recae el deber de brindar información que, como ya se dijo, debía ser amplia, suficiente y comprensible, sino que además este deber se asemeja más al deber del buen consejo. Y por supuesto, exige una acción más activa que pasiva por parte del fondo. Entendiendo esto, pues no se puede entender que el fondo de pensiones simplemente espera que el afiliado venga a buscar información y no siendo ellos quienes tienen el conocimiento absoluto del manejo de estos fondos de pensiones, no sean quienes se acerquen a brindarle un buen consejo a sus afiliados acerca de cuál es el mejor beneficio o cuál es el régimen que les va a beneficiar más de acuerdo con sus características particulares. Es también claro en este caso que con la sola firma del formulario de afiliación no se puede entender que hubo una manifestación libre y voluntaria de la decisión de elección del traslado de régimen pensional, pues esto también lo ha indicado la jurisprudencia. Si bien es cierto, el documento de afiliación, que es el formulario, es válido, no solamente es eso lo que comprende una información o la existencia de una libertad informada. O lo que se puede entender de otra manera, el fondo de pensiones debe demostrar que se documentó de manera clara y suficiente los efectos que le acarrearían al potencial afiliado la selección de un nuevo traslado, de un nuevo régimen pensional, situación que aquí no se probó. Aquí simplemente hay un formulario que además está incompleto porque le faltan algunas partes, que no acompaña porque la copia que tiene el señor demandante no acompaña ningún anexo informativo y aparte en los anexos de las contestaciones de las demandas pues no se llegó ninguna prueba documental que indicara que efectivamente se le informó al demandante de manera oportuna, esto es, antes de cumplir los 52 años, cuál iba a ser su pensión, cuáles eran las características de la prestación que iba a recibir, o incluso que si no estaba de acuerdo con ella, cuáles eran las alternativas que tenía para regresar al régimen anterior si este era el que más le beneficiaba. Esto es importante, ¿por qué? Porque en estos procesos, la carga de la prueba no la tenemos nosotros. Nosotros demandamos al fondo de pensiones, al fondo privado, cualquiera de esos, y a Colpensiones, ¿sí? Y son ellos los que tienen que demostrarle al juez qué tipo de información fue la que le brindaron a la persona, y como lo dice la Corte, es información de tipo documental. Pues no es que yo le dije o que le mandé a decir, sino que tiene que probar en el expediente qué tipo de pruebas son las que se tienen que surtir en ese caso. En ese caso, aún Colpensiones sabiendo que yo me iba a salir de ese fondo, no me advirtió los riesgos. Por eso demandamos al hoy Colpensiones Antiguo Seguro Social, porque hubo una omisión vulnera, omite, con respecto a decirle, venga, usted no se queda, o no se queda aquí, no.
Hagamos la liquidación a ver si le conviene o no le conviene trasladarse. Es un tema del Estado, responsabilidad del Estado. Todo lo contrario, vemos en este caso que el fondo únicamente persiguió su propio beneficio por encima del beneficio del afiliado. No le interesó saber si el afiliado podía entender o no las complejidades de los términos financieros que manejan los asesores o incluso los asesores en las oficinas. Simplemente valía la firma de un formulario y la jurisprudencia ha indicado que eso no es suficiente para entenderse que se hubiese hecho una manifestación libre y clara de la voluntad del afiliado. Por eso, su señoría, de manera respetuosa, yo le solicito que no pase como inadvertidas estas falencias informativas en las que incurrió en su momento Davivir, Protección, incluso Colfondos. En este caso, esa falta de información y esa falta de actividad por parte del Fondo de Pensiones ha conllevado al demandante a que tomara una decisión de vital importancia para su futuro pensional sin contar con la libertad informada, que se traduce en que su decisión no fue verdad. ¿Y qué más que la pensión? Aquí es la parte del fallo. Esto no es derecho comercial. Estamos en un derecho... Contar con la libertad informada, que se trata... Respecto de la afiliación, de todos es ampliamente conocido y por eso la Corte lo reconoció así. Por eso estamos en todos estos temas de reconocimiento de traslados. No fue porque a los jueces nos dio por reconocerlo, fue porque la Corte terminó diciendo, es que no es simplemente ir a llenar un formulario, es que esto no es derecho comercial. Estamos en un derecho social y a veces a nosotros los colombianos se nos está olvidando que estamos en un Estado social de derecho donde tenemos que respetar las garantías y los derechos fundamentales de las personas. ¿Y qué más que la pensión? Y decirle al señor que usted se puede pensionar a los 40, a los 30 años y cuando van a ir a mirar no tienen los recursos suficientes porque no les dan la asesoría, que es lo que se reclama y lo que se le exige. Si la empresa desde el primer momento le hubiera dicho su cálculo actuarial, su vida probable, el suyo y el de su esposa, si tiene esposa, le da tanto, pues obviamente, y no le podemos endilgar culpa que porque el señor no tenía tiempo por su trabajo para ir a la asesoría, como dijo aquí en la declaración. Eso tampoco es una fuente digamos que es un poco desproporcionada la carga, pero igualmente entonces nosotros simplemente, sin ánimo de ahondar en el tema, vamos a considerar que la Corte, el pronunciamiento de la Corte, haciéndole claridad al demandante que este despacho tiene una posición también muy fundada, en el sentido de que cuando hay traslado del régimen al interior de los fondos de pensiones, la persona ya debe empezar ahí, en ese momento, esto que ustedes están alegando aquí, que es la falta de información, en ese momento la persona se entera y le dicen, mire, usted se está pasando del fondo A al fondo B, y al pasarse ahí le dicen, mire, es que su situación... Eso es importante porque nosotros hemos identificado 4 causales por las cuales estos procesos se pierden, ¿sí? Nosotros primero hacemos una revisión de los documentos de las personas, miramos la viabilidad o no viabilidad. A nosotros nos interesa coger 50.000 procesos para perder 49.000, no, nos interesa coger los procesos que vemos que se pueden ganar específicamente. Hay 4 causales que hemos identificado con las cuales los procesos no son muy viables, que son ¿cuáles? Lo que está diciendo el juez. Si hay una jurisprudencia de la Corte Suprema, cada juez y cada tribunal le coloca su arandelita, su interpretación. Digamos, este juzgado, el 25, niega los traslados a las personas que tienen mucha migración en los fondos privados. O sea, que estaban en el seguro o en Cajanal y se pasaron a Porvenir. Y después de Porvenir se pasaron a Colfondos. Y después de Colfondos a Protección. Y de Protección están en los mutuos. O sea, cuando tienen muchos traslados voluntarios, no los que se fusionaron, sino los voluntarios, el juez dice, oiga, en vez de haberse trasladado usted 4 o 5 veces, ¿por qué no cogí el traslado para Colpensiones en el término legal? Entonces, esa es una de las causales. La segunda es cuando la diferencia pensional entre la pensión que va a ser en el fondo privado y la que va a ser en Colpensiones, si esa diferencia es inferior a un salario mínimo. Eso fue lo que me faltó explicarles aquí ahorita. Ya les explico. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos el ejemplo anterior con el salario de 4 millones de Colpensiones, ¿no? Entonces, digamos, esa misma persona tiene un salario de 4 millones promedio los últimos 10 años. O sea, el ingreso base de liquidación. ¿Listo? Y esta persona tiene 300 millones ahorrados en Porvenir, un ejemplo. Entonces va a Porvenir, ya tiene los 62, 57 y dice, oiga, necesito mi pensión.
Entonces por venir le dice, bueno, ¿cuántas semanas tiene? Tengo 1800. Y tengo 62 años, o 57 si es mujer. Y me gano un promedio de 4 millones en los últimos 10 años. ¿Cuánta plata tiene en total? No, tengo 300 millones. Bueno, entonces su pensión va a ser de 1.100.000 pesos. ¿Por qué? Porque con 240, recuerden, es el 110% de un salario mínimo. Como tiene un poco más, pues van a dar un poquito más. Entonces va a tener su pensión más o menos de 1.100.000 pesos. ¿Y cuánto le queda a la pensión en Colpensiones? 2.800. Claro que le hicimos con menos semanas, ¿no? Si tiene las mismas 1.800, su pensión sería más o menos de 3 millones de pesos. En Colpensiones. En Colpensiones. Entonces la diferencia es de 2 millones de pesos mensuales. Con el mismo salario, con las mismas semanas, etcétera, etcétera. Entonces cuando la diferencia entre esta y esta, por ejemplo, son 200.000 pesos, pues ahí no hay proceso. Hay que hacer una demanda de 3 años, pagar todo para que le suban 200.000 pesos. No es la manera. ¿Listo? La otra es por la profesión u oficio de los demandantes. Entonces a los jueces no les gusta, o creen, algunos, no todos, algunos. Si usted es abogado, no, lo lamento mucho. Usted tendría que haber sabido, usted tiene un estudio, una preparación. Bueno, lo engañaron al principio, entonces usted tuvo como 10 años para desengañarse y regresar, entonces nada que hacer. Abogados, financieros, economistas. Esas personas las tienen entre ojos los juzgados. Son esas las causales específicas por las cuales se puede más o menos perder, y por eso nosotros hacemos el filtro, revisamos, miramos y decimos, oiga, usted tiene este problema o su proceso es totalmente viable, arranquémoslo. Ahora viene algo bien interesante que es lo de la reforma. Bueno, pero termino de leer el fallo. Económica respecto de su pensión, como lo dicen los apoderados de los fondos de pensiones, ahí sí tenía que tener conocimiento, pero eso lo aplicamos de manera clasificada, digamos, de acuerdo con la situación personal. Pero eso es lo que la Corte en las sentencias le está invitando a hacer a los fondos. Denle una buena asesoría a las personas, y con eso las personas se van o se quedan en el sistema ya a elección y voluntad. Por lo tanto, consideramos que ese deber de información, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, entre otras la 31989 y la 31314 de 2008, que han sido reiteradas en la 33803 de 2011 y en la SL 12136 de 2014, en donde se ha indicado de manera clara que esta información comprende todas las etapas del proceso, dijo la Corte, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute de la pensión, ¿cierto? Entonces dijo la Corte, pues básicamente lo que ustedes ya han oído en todos los procesos que han venido a escuchar estas mismas decisiones, que la vinculación de la administradora de pensiones, que aparece firmada por el demandante, dijo la Corte que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que se realizó de podido optar para evitar su... Sin embargo, su situación no es la misma pese a que trabajaron el mismo tiempo, más para trasladarse al régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, situación que no se acreditó, pues ninguna de las pruebas allegadas al expediente pueden permitirnos llegar a esta conclusión, que el demandante hubiera contado con la ilustración que le hubiera podido optar para evitar su traslado, haciendo un análisis de los pros y los contras de la misma. Entonces se declarará la nulidad del traslado del régimen efectuado por el demandante a protección en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces ahí se casi la pared y se ganó. Entonces ya hay el fallo diciendo que no lograron probar los fondos, qué tipo de información se le brindó a la persona, entonces no está aprobado, entonces da la nulidad y ordena el regreso. Este ya pasó a segunda instancia, estamos esperando la respuesta del tribunal, porque es muy reciente. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Señora. De lo que tú decías de la doble asesoría, y como hablas del tema documental, ¿una doble asesoría es válida recibirla vía telefónica? Bueno, ¿qué sucede? La doble asesoría empezó a regir en Colombia a partir del año de octubre del 2016, hace 2 años. La Superintendencia Financiera y la Corte Constitucional establecieron ese mecanismo para que las personas pudieran asesorarse. A mi concepto personal y profesional, eso fue un salvavidas
que le arrojó el gobierno a los fondos privados. ¿Por qué? Porque si no hacen eso, las demandas serían interminables e inagotables toda la vida, 10 años más, 20 años más de demandas. Con eso ya hay una asesoría, entonces ya los fondos estipularon que a las mujeres antes de los 50 años y a los hombres antes de los 45 y los hombres antes de los 50, 2 años antes de la edad mínima, deben los fondos requerirlos, o sea, llamarlos, les dan una cita personal, les explican su liquidación y usted ya a los 2 años, cuando vaya a cumplir la edad, se decide o ahí mismo si se queda o si se va, pero ya informado. El problema que está actualmente en Colombia, pero el problema no para la gente que está cotizando, sino para los fondos privados, ¿cuál es? Que mensualmente se están trasladando de los fondos privados a Colpensiones 11.000 personas mensuales. Desde el año 2014 a la fecha van 730.000 traslados de personas. Entonces cada personita, como ustedes hagan cuenta que tiene 200, 500, 300, 800 millones, multiplique eso por 11.000 mensual. Es una millonada. Los fondos están aullando con respecto a eso porque la gente está informándose y ya se está yendo. De esos 11.000 traslados mensuales hasta el año de diciembre del 2017, hasta hace un año, el 5% son traslados mediante sentencia judicial. El resto son personas que se informaron antes de los 47, antes de los 52 y se están yendo a los fondos, a Colpensiones. Entonces en este momento Colpensiones está bollante en dinero, ¿sí? Tienen mucho capital porque han recibido mucho ingreso de los traslados. Pero entonces, ¿qué pasa? El señor Luis Carlos Sarmiento, el grupo antioqueño, el mandado que le encargaron a Duque fue ese. Bueno, pero tenemos un problema con esto. Y ya el ministro Carrasquilla, tan pronto se posesionó, a los 15 días, dijo, bueno, la directriz del gobierno son 2. 1, reforma tributaria, que ya están ahí haciendo la cuestión, y 2, reforma pensional. Y la reforma pensional va a consistir en bajar la tasa de reemplazo. Entonces, ¿qué es eso? Lo que les dije que iba del 60 al 80, dependiendo de las semanas, ¿no? Que le aplican el 60, los 70, eso, en Colpensiones. En los fondos privados, este porcentaje es del 35%, del 30 o 35%. Entonces Carrasquilla dijo, no, esto ya no va. Vamos a unificar y vamos a bajar los porcentajes porque hay una desigualdad. Lo mismo con las semanas. Aquí son 1150, aquí son 1300. Eso no tiene sentido, vamos a sacar una sola. Entonces las semanas van a ser iguales y el porcentaje va a ser igual. Al suceder eso, esta persona que se ganaba los 3 millones de pesos allá, pues va a ser con el 30%, va a ser igual que en el fondo privado. Y la persona se va a pensionar igual en Porvenir o en Colpensiones. Y eso espera antes de que lo aprueben. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede? No entiendo muy bien lo de la tasa de reemplazo. No, ponle el Por favor. Eso sí les compete a ustedes totalmente. Exacto. Entonces, miren. Viene la reforma pensional. Entonces, van a bajar la tasa de reemplazo. En Colpensiones, recuerdan que les dije que las pensiones, si usted tenía 1.300 semanas, le liquidaban el 60%. Y el 1.5 adicional hasta llegar al máximo al 80%. ¿Listo? Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, si tiene 1.500, 1.800, se pensionarán con el... Si tiene 1.300 mínimo, va a ser el 60%. De ahí para allá es ganancia. Entonces, ¿qué dice Duque? Dice, no, esto está muy alto. Esto vamos a quitarlo. Ya no va a ser esto. Ahora va a ser del 30 al 35%. ¿Por qué? Que porque hay un déficit pensional y hay un hueco grandísimo y que eso está terrible. Es el favor para el señor. Es obvio, ¿Importando a toda la gente que se está pasando con pensiones? No, bueno, ya voy. Esto es. Lo otro es que van a quitar los subsidios. Resulta que las pensiones de Colpensiones, obviamente, pues tienen un subsidio. Porque si usted tiene, digamos, 150 millones de pesos, pero usted gana bien. Usted va a tener una pensión en Colpensiones de 4 millones y no tiene sino 150. Esos 150 millones de pesos no va a alcanzar sus 20 años de vida, y si usted de pronto le da por casarse con una persona joven que va a estar pensionada otros 30 años, pues eso no alcanza. Le toca al Estado sacar la plática y responder por eso. Eso se va a acabar. Entonces van a quitar los subsidios a las pensiones altas.
Y las pensiones altas, según el gobierno, son de 2 salarios para arriba. ¿Sí? Entonces ahí van a quitar los subsidios. Pero De 2 salarios para 2 salarios. 30 a 35 implica Entonces, que en yo el no me- ejemplo, ¿el ejemplo cuál es? El mismo ejemplo. Ah, ok. Entonces, si usted tiene el promedio de 4 millones de pesos, ¿sí? De los últimos 10 añitos, y usted tiene 1800 semanas, tiene derecho aquí al 75%. ¿Cuántas semanas? Disculpa. 1800, digamos, O sea, como ejemplo. 500 más. Hoy tengo derecho al 75. Si tiene esas Hoy, semanas, sí. si quiere le colocamos menos, pero pues más o menos eso. Entonces digamos, 4 millones, 1, 2, 3 por 75%, 3 millones de pesos. Esta sería su pensión en Colpensiones. Digamos que no le apliquen el 75, sino el 70, pues será 2.800.000. Ah, güey, si tiene 1800 semanas. Sí. Y si lo hago con las semanas a hoy. Ah, no, pues depende de las que tenga. Ah, Listo, entonces esto, así se maneja Colpensiones. ¿Qué pasa en el fondo privado? Pero Duque, si fuera con la reforma, va al 35. Ya explico eso. ¿Qué pasa entonces con el fondo privado hoy en día? Usted tiene, pues ahorita, la mismos 4, toda la cuestión, pero no tiene el monto de capital, tiene 300 millones. Entonces su pensión va a ser de 1.100.000 pesos. ¿Listo? AFP y Colpensiones. ¿Por qué? Porque aquí liquidan más o menos con el 30 o 35% del salario, ¿sí? 1.200.000, 1.100.000. ¿Qué sucede? Con la reforma pensional van a decir, no, qué pena, vamos a unificar estos dos. Y vamos a hacerlo, esto ya no, sino por la baja. Entonces, su pensión sería 4 millones por el 30%, 4 por 3, 12, 1.200.000. Entonces va a ser equivalente al fondo privado. ¿Para qué? Pues para que la gente no traslade y siga teniendo la platica ya. ¿Listo? Para, exacto, para mantenerlo. Perdóname, pero es que eso que acaba de plantear así, esa diferencia de solo 100.000 pesos, ¿por qué se aproxima a la misma asesoría que me dieron tanto en Colpensiones como con el fondo? Depende del monto que usted tenga acá, de los últimos 10 años. Porque si aquí su IBL es de 2 millones, el 70%, 7 por 2, 14, sería 1.400.000. Y depende del monto de capital que tenga en el fondo. Si tiene 300, pues más o menos va a ser esto. O sea, es equivalente y no se justificaría trasladarse. ¿Ve? Eso depende. Entre más gane usted, el perjuicio es mayor. ¿Sí me entiende? En el privado. En el privado. Entonces, ¿qué sucede? Siempre que hay una reforma pensional, hay lo que se llama un nuevo régimen de transición. Entonces, el régimen de transición en Colombia, jurisprudencialmente, históricamente, es 3 cosas. 1, cuando usted ya tiene un derecho adquirido. ¿Qué significa eso? Que usted hoy en día, o al momento que empieza a regir la reforma, usted ya tiene o las semanas o la edad. O las dos. No, pero como a veces se recurren a ese I o. No, es o I, puede ser I o. Entonces, si usted ya tiene ahorita, cuando usted escuche en otro año que eso ahorita en 2019, reforma pensional, entonces, uy, ¿yo cuánto tengo? Ya tengo 1.300, listo, estoy salvado, por ahora. Salvado porque ya tengo una expectativa, un derecho adquirido en este régimen porque ya tengo la edad o tengo las semanas. 2, con una expectativa legítima. Ah, ese es otro. La expectativa legítima, supuestamente, es que a usted le faltaren menos de 10 años. Entonces, si usted ya tiene más de 52 y más de 47, usted tiene una expectativa legítima en este régimen. Entonces, supuestamente, esas personas que están en esto, les dan un tiempo, ¿para qué? Para que tengan la gabela de alcanzar a pensionarse. Los que alcancen, hay otros que no van a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya es a nivel personal. Viendo la urgencia que tienen los fondos de pensiones, en Colombia la transición ha sido más históricamente de 5 años. La última fue de 5 años la primera y después 4 años más de 9. Yo pienso que esta transición va a ser más o menos de unos 4 o 5 años. 19, 20, 21, 22. Yo creo que por ahí para el 2023 empieza a regir la nueva norma. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que quieran iniciar un proceso de nulidad de traslado y no salga el fallo antes del 2023, se fregaron, porque ya va a empezar a regir la nueva norma, ya pasó la transición, les dieron la gabela y nada, les toca acá. Los que no están en esto,
les empieza a regir inmediatamente a partir de la promulgación de la ley. ¿Pero tiene que ser las dos? No, una de las dos. Una de las dos. Puede ser o el derecho adquirido o la expectativa legítima. Eso se denomina la transición. Entonces, esto nos da un margen de tiempo de 4 años y la demanda dura 3. Entonces, las personas interesadas tienen que moverse ya o ya, porque de lo contrario, yo en 2 años, ¿para qué? Yo les digo, no, ni siquiera voy a tomar los procesos, porque sé que la reforma ya va a pasar a regir a partir de tal fecha y no van a alcanzar a salir. Entonces, toca hacerlo entre el 19 y el 20, a más tardar. Estos 2 añitos, darle duro, a demandar lo más que se pueda y a mirar a cuántas personas alcanzamos a trasladar. Esa expectativa legítima, el segundo requisito, quiere decir que yo cumplo con el requisito de esa... menos de 10 años. Que me falten menos de 10 años para pensionarlo. Correcto. Okay. Estaría en ese régimen de pero transición. pero no los 10 años, no. No, menos. No. Digamos que le faltan 9. Exacto. Entonces estaría adentro. Ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? No significa que van a esperar hasta que cumpla la edad porque está dentro de 9, no. Sí. Si la ley dice, oiga, la transición es de 4 o 5 años, comienza, cumple o no cumple. Hasta cuando se acabe la transición, que diga que el gobierno diga, es que la norma empieza a regir a partir de enero del 2020. Lo que pasó con la anterior, miren, con el acto legislativo 01 del 2005, el acto legislativo 01 del 2005, ¿se acabó cuándo? El 31 de diciembre del 2014. ¿Sí o no? Ahí se acabó. Yo tenía clientes que en enero del 2015 cumplían los 60 años y tenían 1800 demandas. No alcanzó. Le tocó 2 años más a cumplir los 62. Por ahora no alcanzó. Le dieron gabela del 2010 al 2014 y no estuvo entre ese tiempo nada que hacer. Ya le firmó. ¿O la edad o la semana? Señor. ¿Sabe quién, señor? Para los que llegamos tarde. Uy. En el caso, o sea, si uno no tiene las semanas mínimas para pensionarse y cumple los 62, pero llegó a la edad, pero no cumple con las semanas. Sí. Con este nuevo tiene que apuntar a completarlas, si alcanza, antes de que el gobierno diga a partir de cuándo empieza a regir la norma. Si no las completa esa fecha, nada que hacer. El próximo año hay que estar muy pendiente. Ahí ven el programa, yo soy muy amigo de un senador y yo tengo acceso a la Comisión Séptima del Senado, donde va a llegar el proyecto de ponencia de la reforma pensional, vamos a analizarlo, voy a presentar unas ponencias yo para hacer unas reformas en el régimen de ahorro individual, ¿sí? Porque ellos quieren es transformar Colpensiones, bajarle todo, y ellos quieren quedar intactos. Entonces yo tengo 3 o 4 propuestas para cambiar los fondos privados. Por ejemplo, si son cuentas de ahorro individual, hombre, hay gente que necesita la plata, ¿por qué no les dan su dinero? Si es plata de ellos. Si es un ahorro. Exactamente, entonces que la gente pueda retirar su dinero, por ejemplo, para educación, para vivienda, ¿sí? Que puedan retirar su dinero si no quieren pensionarse y tienen otra opción de vida. 2, lo que les conté de los bonos de las mujeres. Eso no tiene que ser así, eso tiene que ser igual para los dos. Tanto a los 57 para las mujeres como a los 62 para los hombres. Y debería ser también de igual edad. Sí. Bueno, eso ya es otra discusión. Eso ya es otra discusión. Al fondo, lo que usted expresa es el derecho social, de la función social que tiene que cumplir tanto los fondos privados como los fondos del Estado. No, señor, no tomo. Es para que acaben de tener la plata para poder dar la alimentación a los... Sí, eso ya es otra discusión, pero lo que se viene es eso. Entonces toca estar preparados, cada uno tiene que asesorarse, mirar qué le conviene, qué no, en qué régimen está, si le afecta, si no le afecta. Pero era lo que yo te preguntaba, es que estoy haciendo el ejemplo concreto para no hablar de... Sí. Yo tengo 46 años. ¿Pero su dónde está? En Colfondos. Colfondos. ¿Tiene cuántos? ¿40 y qué? Tengo 46. ¿Ya pidió la doble asesoría? Ya pedí la doble asesoría, pero la de Colfondos me la dieron vía telefónica. Pero no, tiene que ser por eso. Bueno, pues desde que sea válido. Esa es la pregunta que te hago. ¿Y le mandan al correo lo que le dijeron? Al correo le tenían que enviar. Sí, correcto. Listo. Ahora va a Colpensiones. Sí. Y entonces, bueno, ahí tengo un agravante de ignorancia de juventud porque dejé de ahorrar, dejé de aportar 10 años. Así. No, mire, es muy sencillo. ¿Su merced cuánto gana?
Como 3.800.000. ¿Es funcionaria? Sí, señor. ¿Sí? Y su salario ha ido aumentando poco a poco con el IPC, ¿sí? Más o menos. Sí. Listo, entonces digamos que usted tenga un promedio de 3 millones de pesos en sus últimos, los últimos 10 años no, tiene 46, Sí. le faltan 10. 10 años. Entonces, si tiene estabilidad laboral, si es de carrera, no tiene problema, tiene estabilidad laboral reforzada hasta los 70 años, entonces usted hace la proyección. Hoy en día mi promedio son 3, entonces digamos que aquí a 10 años su promedio sean 5, más o menos, 5 millones. ¿Cuántas semanas tiene? Ese es el problema, que no me acuerdo. ¿En años cuánto tiempo ha trabajado? He trabajado En años. 24, pero no aporte 10. Ha trabajado 12, 14. o sea 14 años son más o menos 50. 700 semanas. 50 por 14. Sí, más o menos me Son, sale son 700. En el actual régimen, en Colpensiones, son 1300. Entonces le faltarían 600. O sea, 12 años. O sea, su merced más o menos completaría a los 59, 60 años de edad. ¿Listo? Entonces le van a tomar en cuenta de los 50 a los 60. Esos últimos 10 años de nivel. Entonces digamos que es 5 millones. Y va a tener apenas las 1300. Entonces le van a aplicar el 60%. 3 millones. 6 por 5, 30. Entonces su pensión puede ser más o menos de 3 millones de pesos en Colpensiones. Pero sin la reforma. No, sin saber la reforma. Y toca, o sea, Sin la saber. diferencia con lo que tú estás diciendo es inmediatamente cámbiese a Colpensión. Exacto. Porque Colfondo lo que me dijo, usted con nosotros no se pensionaría, le hacemos devolución de la obra. No, porque, ¿qué pasa? No, sí la pensionan, porque usted aquí allá va a tener las 1150 semanas. Sí, yo tengo que tener. Y le van a dar la pensión de garantía mínima. El mínimo. Entonces haga la cuenta, el salario mínimo en Colombia sube más o menos 40.000 pesos por año. Por 10 años, entonces serían 400 más 780, 1.200.000. Entonces la pensión sería usted allá, sería 1.200.000 versus 3 millones en Colpensiones. Entonces toca hacer el cambio ya antes de que A mí lo que no me alcanzó a quedar claro fue la proyección que usted hace al 2023, suponiendo que entrara en ese año a regir. Tendríamos esos 4 o 5 años para que se cumpla una de las dos. No, usted ya tiene que tenerlas. No, ya las tengo, sí. Así, si usted ya tiene las semanas, usted ya está dentro de esa expectativa legítima. Bien. Pero tiene solamente hasta el 2023, en el ejemplo, para pasar. Para trasladarse. Más allá de que tenga que hacerlo antes de los 52. ¿Cuántos años tiene usted? 50. Claro, no, usted ya lo puede hacer ya. Pues sí, sí. Sin problema. Lo hace y no tiene que hacer de Pensé que se alargaba el plazo por el 2023. Ahí, ¿cómo está? Eso es, señor. Una inquietud. Yo estoy en Colfondos y hace un tiempo me quise pasar y pues en un principio me negaron porque no tenía los 5 años. La permanencia mínima. Luego me quise pasar ya después de los 5 y entonces ya me están alegando que yo tengo una deuda por una cotización de unas semanas, como 3 semanas. Sí. Y pues yo fui, en ese momento estaba en Colfondos y eso pertenecía a Colpatri. Entonces estuve haciendo ahí como unas gestiones, eso no paró en nada, pero digamos que me han negado el traslado por eso. Uy, no, eso no se puede hacer. Usted le pueden cobrar esa, usted paga la mora, los intereses, lo que sea, pero eso no es causal para que le digan no puede trasladarse. Ahí están atentando en contra de su libre derecho de libre escogencia de fondo de pensión. Entonces tiene que pasar petición, tutela, nosotros le colaboramos con eso, si lo necesita de esa manera. Una pregunta, hay cooperativas, por ejemplo, Comeva. Comeva está ofreciendo unos ahorros en vida, es como lo que está llamando como complementos para su pensión, Sí. los ahorros que los da en vida. ¿Eso qué es? Es como lo que tienen los fondos privados, que son aportes voluntarios de pensión. Entonces usted tiene su cuenta normal donde usted le hacen los aportes, pero usted abre otra cuentica suya donde también le mete cada vez que quiera platica. Cuando completa la edad de pensión, se unen los dos dineros, que no es negocio. En fondo privado no es negocio, ¿por qué? Porque digamos usted cuando termine su cuenta de ahorro individual tiene, un ejemplo, 300 millones. Tiene 300 millones, entonces ya sabemos que le van a dar más o menos 1.100.000 pesos de pensión. Pero usted tiene aparte un ahorro voluntario. Uy, ¿cuánto ahorré? No, ahorré 80 millones. No puedo juntar. Listo, entonces tiene 380. ¿Y entonces cuánto le sube la pensión? Sí, 1.200.000. Sí, no, yo no puedo juntar eso. No, lo puede juntar, o sea, la finalidad para ellos es esa, que usted le meta más planta a su cuenta de ahorro. Cosa que cuando usted se pensione,
Por eso los fondos de pensiones no les gusta dar lo que se llama la pensión de renta vitalicia. La pensión de renta vitalicia no es con ellos, es con una aseguradora. Entonces la plata, ellos tienen que coger la plata y entregar a la aseguradora. Y ellos dicen, no, una pensión de ahorro de retiro programado, donde ellos manejan, siguen manejando, después de que le manejaron la plata 20 años, se la van a seguir manejando ya pensionado. Entonces el negocio yo tengo ese ahorro programado con Comeva, pero no me obliga a juntar, a decirle al fondo privado, oiga, yo tengo una plática. Esa parte, usted puede me la cogerla. entregan en vida para lo que yo quiera. Exacto. Lo que pasa es que en los fondos privados sí hay de las dos, o obligatorio para la pensión o para lo que usted quiera. ¿Sí? Eso es. ¿Cómo se solicita la asesoría con pensiones? Debe llamar, también hay una línea, ahí en Colpensiones le dan la aplicación, le dan la extensión y le agendan una cita. Y va a la cita, donde le quede más cerca, le dan la asesoría, su papelito, y ya con las dos, su merced llena un formulario, hace una solicitud, pero al fondo privado. Solicito traslado, aquí tengo la asesoría de Colpensiones, ya me hicieron las dos, solicito el traslado al régimen de prima media de Colpensiones. Espera la respuesta de ellos y va y llena el formulario de afiliación a Colpensiones. No lo vaya a hacer al contrario porque no le va a funcionar. Hay mucha gente, y tengo muchos casos de esos, que antes de los 47 y antes de los 52 fueron al Seguro Social y llenaron el formulario de afiliación o pasaron la carta de traslado. Obviamente el seguro nunca les contestó porque no era con ellos, era con el fondo privado. Pero aún así esa prueba es fundamental para ganar el proceso, porque hubo una iniciativa y hay omisión del Seguro Social de Colpensiones a no decirle cómo hacerlo bien hecho. Pero la doble asesoría es eso. Por lo menos yo manejo nómina acá y acá, yo les pido la doble asesoría, ellos me traen los documentos, llenamos el formulario de pensiones y lo pasamos y ya. Bueno, sí. Así de esa manera puede ser. ¿Cómo harán ellos? Pero ojo, yo les recomiendo que no se confíen de las empresas de talento humano ni eso, porque puede que se les refugen. Eso es algo personal. Tengo también infinidad que no quiere pasar talento humano y nunca lo radicó. Fregado. ¿Cuánto vale en promedio una demanda por solicitud de unidad de traslado? Este proceso. Pero si me avisa, para poderlos cambiar. Miren, este proceso, si es viable, ¿qué documentos se requieren? ¿Qué se requiere? La historia laboral consolidada. Historia laboral consolidada. ¿De quién? Del fondo privado. Del fondo privado. Porvenir, Colfondos, historia laboral consolidada, se llama así. Y el simulador pensional. ¿De quién? Del fondo privado, administrador de fondo de pensiones. Ellos le hacen su simulador le dicen, vea, su pensión es más o menos esta, y aquí está su historia laboral. Con eso, nosotros hacemos con ustedes mismos allá el estudio de la solicitud. Si es viable el proceso, le digo, listo, este proceso cuesta 12 millones de pesos. Pues que los paga como, obviamente. 5 al inicio y 7 al final. Y estos 5 se dividen en dos. 2.500. Y son 2.500 en 5 y así. Y 2.500. De este a este, entre estos dos pagos, hay más o menos de 3 a 4 meses. Y esto es nuestra cuota de éxito al final. Ganando el proceso, usted cancela. Y también si quiere lo puede pagar en 2 cuotas. No hay afán. Esto es para este año, ¿no? 2018, nuestro año sube. Nosotros empezamos en 6, lo hicimos por lo general entre 1 y 2 millones por año. Pero pues ya depende de la persona si va y está interesado y la cuestión, lo miramos. Pero esto es lo que cuesta un proceso judicial. ¿Y la asesoría no cobra honorarios? No, la consulta es gratis. Mire y revisamos si es viable. Mira, a nosotros nos interesa más, como les digo, coger cualquier tipo de proceso, coger procesos que se ganen. ¿Por qué? Pues porque refieren a más gente. Yo tengo clientes de cualquier tipo de entidades que ustedes pueden imaginar, públicas, privadas, a nivel Bogotá y a nivel nacional. Entonces nos interesa eso, mostrar que se puede hacer, y lo que pasa es lo siguiente, y la gente ya lo entiende, o ya lo sabe. Ustedes no ven mucho esto en televisión de que demande y que no sé qué. ¿Por qué? Porque pues que son los dueños de la televisión. Luis Carlos de RTI, de Caracol, de RCN, del Tiempo, o sea, eso está ahí y ellos no lo van a sacar. Yo tengo el chance porque estoy en un independiente que es Red Más.
¿sí? Y entonces ahí lo hago y por internet la prensa y la Es que cuestión. está claro, no ve que no ha recibido ni tinto ni nada, porque de pronto cree que es cianuro. Entonces, una pausa activa. Sí. La independencia. Ah, sí. Una pregunta. Señor. Esto se lo escuchó a un primo que está ya en este trámite y la verdad que a veces no entiendo. Él ¿Qué? dice que en mi caso, vuelvo y reitero, estos son las personas que están a los 10 años de pensionarse, él sugiere que debería uno estar pensando en el salario de esos últimos 10 años y de pronto no en el... No vale que usted gane antes de esos 10 años pensando en Colpensiones. Si usted gana 10 millones antes de esos 10 años, pero si en los últimos 10 años donde usted está trabajando su salario bajó, No le conviene. no le conviene. Es decir, él me decía, usted debería estar pensando ahorita, no se preocupe de ahorita, sino cuando empiece esos 10 años a pensionarse, que su salario se mantenga. Pues en el caso suyo, pues usted ya les va a empezar. Por eso le pregunto yo a las personas, porque es distinto a ustedes que son funcionarios que tienen lo que se denomina estabilidad laboral reforzada hasta los 70 años de edad, que perfectamente puede quedarse hasta esa edad, pero muy distinto a una persona que es independiente. Sí, es que yo soy independiente y cotizaba sobre esto, ahorita mi situación está complicada y me toca bajar. Le digo, no, pues ahí sí, si usted ve realmente que puede cotizar sobre un buen salario, cámbiese, si no, quédese ahí, porque se va a pensionar antes, 3 años antes, no sabe la situación que vaya a estar, o puede pedir el dinero. Entonces, por eso es lo que toca ir a la oficina y revisar y mirar. Yo les voy a dejar a ustedes aquí una tarjeta, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tiene una preguntita para que Señor, le comentara. Hay una persona que tiene una historia laboral en Cajanal, pero Sí. no sabe cómo solicitarlo. Ah, bueno, cuando es Cajanal, o cuando son entidades públicas, una persona que trabaja en el sector público, no tiene que ir a esa entidad. Tiene que ir a las entidades donde laboró. ¿Sí? Si usted laboró en el hospital de Usme, tiene que ir al hospital a pedir el certificado de tiempo de servicio. Si ya la entidad no existe. A la empresa liquidadora o al ministerio correspondiente, o a la secretaría correspondiente. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Puede ser también que cuando no exista eso, la UGPP, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, le pueda dar información acerca de eso también. ¿En dónde están sus aportes? ¿La unidad qué? Unidad de Pensiones y Parafiscales. Si fue hace muchos años, hay entidades que no. No le importa. pagaban, ¿no? Ah, bueno, si ya son entidades que hicieron aportes, ya es otro tema. Que eran contratistas y sí, yo no sé cómo era. Hay entidades que no cotizaron ni reportaron afiliación. Entonces ahí tocaría ya demandar o mirar otros mecanismos para poder hacerlo. Una persona que trabajó con el activo seguro social y dejó mucho tiempo, o sea, trabajó sus primeros años, perdón, y tuvo unas cotizaciones, pero nunca reclamó eso. ¿Qué trámite debe hacer? ¿En qué entidad? Una entidad privada, pero cotizando al seguro social. Ah, no, pues si no tiene las semanas para la pensión, pide lo que se llama la indemnización sustitutiva, que es que le devuelvan así como los fondos privados hacen devolución de saldos, Colpensiones hace indemnización sustitutiva. Obviamente eso es poquito porque ahí no hay rentabilidad, ni utilidad, ni nada. Es poquito, y la semanita se cotizó. Pero lo que usted dice, paga, devuelven el 100%. Porque Sí, señora. Lo que requieren que les devuelvan ese factor que está diciendo, ¿hasta cuánto más o menos semanas? O sea, por decir algo que no cumple, sino que tiene que tener 15 años. Mínimo. No. Tiene que tener mínimo 150 semanas, mínimo, para pedir la devolución o indemnización. Por eso, pero si se pasa de eso... No, y se pasa no importa con tal de que no llegue a las 1300. Si usted ya tiene 1300 semanas en Colpensiones, no puede pedir indemnización, ya le dan la pensión. Tiene que tener menos de 1300 semanas. Igual si tienes las semanas y ganas más, también ya ahí ya no importa lo que ganes porque ya cumpliste las semanas. No, es con la liquidación de los últimos 10 años. 10 años, depende de lo que gane la persona y que tenga las 1300 semanas. Bueno, yo les pido un esfuerzo porque me extendí un poco. Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención. Cualquier cosa que necesiten, ahí están los teléfonos y tenemos oficina aquí nomás, en la 72 con séptima, aquí arribita, y en el centro.
Entonces, en cualquiera de las dos que les quede bien, con muchísimo gusto, allá lo atendemos. Muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación. Y lo que le dije de Bucaramanga, ¿qué? Uy, Allá sí van a estar concentrados. con mi asistente, 100 más o menos. con mi asistente cuadramos ahí las fechas. Si quiere la llamo, les mando un correíto y yo miro la agenda a ver qué tengo. Allá para sí la va a fecha. ser grande la cosa porque ¿Listo? es un encuentro. Cuando es por fuera, yo les doy dos alternativas. O pagan la afiliación con nosotros, que vale 50.000 pesos por persona, o pagan los tiquetes y todos los viáticos y la cuestión. Ah, pero para la asesoría ya. Sí, para viajar. Eso hicimos en Pereira, hicimos en Cartagena, hicimos en Buenaventura. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Ay, la memoria. Ay, me voy a salir. Eso. Hasta luego. ¿Puede regalar otra tarjetita, por favor? Claro que sí. Gracias. Señor. Desde don Roger. Listo. Muy amables. Hágale. No, muchas gracias. Que estén bien. Cuando vayas a hacer las ponencias. Claro que sí. Apoyo. Hasta luego. Vamos al Congreso ya ahorita. Abajo el régimen. Oiga, pero uno representante en los fondos allá. Oiga, pero esta charla Buenísima. La cámara, ¿quién la desconecta? Ya cerremos. ¿Dónde está el camarógrafo? Muchas gracias. Gracias, Roger. Muy Gracias a ustedes por venir, hombre, porque por muy lo menos. interesante. Yo venía a otra reunión, pero tenía que correr. Sí, yo tengo otra reunión. Sí, porque esto es... No, es que esto es clave para todos, para la vida de todos. Ay, los hijos que vienen también. Pues imagínate, sí, con esa reforma pensional. El panorama cada vez peor, ¿sí? Sí. Qué triste. ¿Ah? El panorama cada vez Es peor, peor. ¿sí? Tanto trabajar y así como dice la canción y no tengo nada. Sexualmente. Y De nada, ¿no? yo que cometí el error de no aportar 10 años. Bueno, mi hermano, usted, muchas gracias. Gracias. Oiga, Mucho gusto. que se llama copia de. Mucho gusto, Roger, hermano. Vengo a robar 2 veces para llevarle a Gloria y a los funcionarios, ¿no? O serán los contratistas.